el sistema presidencialista o presidencial. Las preguntas que definen un sistema de gobierno son quién gobierna, cómo gobierna y además cómo llega ahí. En un sistema presidencial, el jefe del gobierno es el presidente. De ahí viene el nombre de sistema presidencial o presidencialista. Duverger destacaba que en este sistema una característica era la elección del presidente por sufragio universal. Hay quienes enfatizaban que además de que el pueblo elige a su presidente, espera que sea el líder de la nación y sea jefe de Estado más jefe de gobierno. El presidente ejerce el poder político y efectivamente decide el gobierno, y a la vez es jefe de Estado ya que representa a la nación. Esto, que puede parecer redundante, es bien distinto en sistemas no presidenciales. Es también característica del presidencialismo la legitimidad democrática dual, que significa que el presidente y el Congreso son elegidos por el pueblo. Y el hecho de que el presidente sea elegido directamente por votación popular es considerado más democrático porque su mandato sería más fuerte y le permitiría llevar a la práctica su programa político, teniendo a la vez una mayor responsabilidad. Independencia o separación de poderes. La independencia del Ejecutivo y del Legislativo es una piedra angular de la separación de los poderes. Se trata de un acuerdo constitucional en el que se dan competencias y responsabilidades específicas al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir la concentración de poder en uno solo, para proteger al pueblo de los abusos de autoridad. Montesquieu desarrolló originalmente la teoría de la separación de los poderes. Madison, quien diseñó la Constitución de los Estados Unidos, la resumió así: la acumulación de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean de uno, de unos pocos o de muchos, y sean hereditarios, autoproclamados o electos, puede con justicia considerarse la definición misma de la tiranía. Así, las actividades de una parte del gobierno son vigiladas por las otras. Este equilibrio de poderes es básico, ya que los obliga a controlarse entre ellos. Algunos enfatizan que en el sistema presidencial el presidente es independiente del poder legislativo y no depende de este para su sobrevivencia. Además, inciden en que los poderes legislativos y ejecutivos son independientes. El legislativo no está obligado a aprobar los proyectos de ley del Ejecutivo, pero el Ejecutivo puede vetar los proyectos de leyes del Congreso. Ese poder de veto del presidente sirve para tratar de asegurar que va a poder ejecutar el programa por el que fue elegido. Liphart destaca que en el sistema presidencial la separación de poderes significa mayor independencia del legislativo y un mejor balance entre ejecutivo y legislativo. Señala que el sistema presidencial implica la concentración del poder en una persona, con un régimen de mayoría, por lo que es muy difícil que el presidente comparta el poder. Pero, como precisa Carpizo, ello no sucede así en los regímenes presidenciales de América del Sur, donde es frecuente que existan coaliciones de gobierno y es esa coalición la que obtiene mayoría en el Congreso. Es posible la coalición o alianzas de gobierno a consecuencia de la separación de poderes, en especial cuando el Parlamento tiene un color político diferente del presidente y usualmente no apoya sus programas. Cuando las cosas se agravan, esa parálisis política puede llevar a una parte o a la otra a recurrir a medidas desesperadas o inconstitucionales, incluso a la violencia para romper el impasse. Otro elemento del presidencialismo es la rigidez, porque ambos poderes, ejecutivo y legislativo, son elegidos para un periodo fijo y la permanencia del presidente en el cargo es independiente de la voluntad del legislativo y viceversa. Su existencia no depende del otro. Un presidente es elegido normalmente para un mandato fijo y, salvo por delito mayor,
no puede ser destituido mientras dura este mandato. Responsabilidad política en el régimen presidencial. Es característica del sistema presidencial que el presidente no tiene responsabilidad política ante el Parlamento, y algunos agregan que tampoco puede disolverlo. A los políticos modernos puede confiárseles muchos poderes, pero en las democracias ello no es incondicional. Mientras que un gobernante autócrata hace lo que quiera sin responder a nadie por las consecuencias, los que son elegidos para gobernar un país son responsables de lo que hacen, pues tienen que responder ante su electorado sobre la pertinencia de sus actos. En un sistema presidencialista, el Ejecutivo y el Legislativo son independientes y están sometidos a diferentes procesos de selección. El presidente es elegido, directa o indirectamente, por el pueblo, y es al pueblo al que tiene que rendir cuentas directamente. El presidente no es seleccionado ni responde al órgano legislativo. El sistema presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente son elegidos por votación popular, pero con una peculiaridad. El proceso se lleva a cabo mediante un sistema de colegio electoral, en el que cada estado vota por una lista de electores que a su vez se han comprometido a votar por un candidato presidencial concreto. Algunos rasgos adicionales del sistema presidencial serían que los jefes de los sectores o ministerios dependen únicamente del presidente, por lo que generalmente se les denomina secretarios y no ministros. Que el presidente tiene la facultad de realizar nombramientos. Que el Ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a través de plebiscitos y referendos. Que el presidente posee facultades para presentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto.